Principios básicos de Windows 7. Sistema computacional. Un sistema computacional o de cómputo es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidas para lograr un objetivo. Hardware. El hardware es el conjunto de componentes o dispositivos físicos que se pueden tocar. Este se puede clasificar en dispositivos de entrada. Son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Algunos de ellos son el teclado, micrófono, webcam, mouse, escáner, micrófono, etc. Dispositivos de salida. Son aquellos elementos que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Algunos son la impresora, el monitor, las bocinas, etc. Dispositivos de almacenamiento. Son aquellos elementos que permiten almacenar o guardar información. Esta se clasifica en memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal actúa directamente con el CPU en todas las operaciones de entrada y salida, permitiendo guardar y recuperar datos y programas. Y la memoria secundaria, también llamada almacenamiento secundario, permite guardar los programas y datos en forma permanente. Dispositivos de procesamiento. La unidad central de procesamiento, también llamada CPU, es el componente que se encarga de transformar los datos en información y se le considera como el cerebro de la computadora, donde la mayoría de las operaciones se llevan a cabo. Software es el conjunto de instrucciones o programas que son introducidos en una computadora con el fin de que lleven a cabo un proceso. El software está clasificado en software de sistema, es el que administra y controla las operaciones del hardware. Software de aplicación permite ejecutar tareas específicas. Sistema operativo. El sistema operativo es el programa más importante de una computadora. Se define como el programa que permite al usuario tomar el control del equipo, tanto del software como del hardware, de manera que pueda administrarlo para lograr un buen rendimiento. Funciones. Algunas principales funciones del sistema operativo son interfaz de usuario, administrador de recursos, administración de archivos, administración de tareas, servicio de soporte y herramientas. Clasificación. El sistema operativo puede ser clasificado de la siguiente manera. Multiusuario, permite a dos o más usuarios ejecutar programas al mismo tiempo. Multitarea, permite que dos o más programas o aplicaciones se ejecuten al mismo tiempo. Y multiprocesamiento, es el medio de procesamiento que tiene más de un procesador que opera en la misma memoria pero ejecuta procesos simultáneamente. Tipos de interfaz. Primero, la interfaz es el medio de comunicación a través del cual el usuario interactúa con el software. Existen dos tipos de interfaz de usuario: interfaz de línea de comandos e interfaz gráfica. Interfaz de línea de comandos. En este tipo de interfaz, el sistema operativo proporciona una línea de comandos en el cual el usuario introduce las instrucciones o comandos formados por caracteres. Interfaz gráfica. En esta interfaz, la ejecución de comandos y programas es lograda mediante la selección de figuras o iconos que los representan o mediante despliegue de menús o ventanas. Windows 7. Desde su aparición allá por el año de 1985, Windows ha ido en constante evolución. Cada versión presenta mejoras del producto, haciéndolo más eficiente y amigable para el usuario. Windows 7 es una versión del sistema operativo Windows de la compañía Microsoft. Su antecesor fue Windows Vista. Fue lanzado al mercado en octubre de 2009, actualmente 2014. Ya se encuentra disponible la versión de Windows 8, sin embargo en este curso veremos la versión de Windows 7. Una vez que Windows se carga, aparece la ventana llamada escritorio. Esta es el área de trabajo y está compuesta por los siguientes elementos. En primer lugar es el escritorio: apuntador de mouse, iconos, barra de tareas, área de notificaciones y botón de inicio. Descripción de algunos iconos. Papelera de reciclaje. Este icono es utilizado como un contenedor de basura electrónico. Almacena temporalmente los archivos o carpetas eliminadas para recuperarlos en caso necesario o borrarlos definitivamente al vaciar esta papelera. Accesos directos. Son iconos representativos de una aplicación. Se distinguen por el pequeño cuadro con la flecha en la esquina inferior izquierda del icono. Contiene la trayectoria del archivo ejecutable de la aplicación para abrirla
desde cualquier lugar y pueden ser creados por el usuario. Archivos, agrupación de datos o información identificada con un nombre. Casi toda la información almacenada en una computadora debe estar en forma de archivo. Existen diferentes tipos de archivo: archivo de datos, archivo de texto, archivo ejecutable, etc. Carpeta, icono que puede contener uno o varios archivos o carpetas. Al dar clic en el botón de inicio se despliega una barra que está conformada por lo siguiente: panel izquierdo, que muestra un listado de los programas usados recientemente por el usuario y además contiene las opciones de todos los programas y cuadro de búsqueda. Y el panel derecho, que permite el acceso a las carpetas, archivos, opciones y configuraciones, además de las opciones de apagado del equipo. Bibliotecas. Bibliotecas es una característica propia de Windows 7. Se define como ubicaciones en las que se permite administrar todo tipo de documentos como música, imágenes y otros archivos. La versión Windows 7 contiene de manera predeterminada 4 bibliotecas. Estas son documentos, imágenes, música y video. AeroSnap es una función que sirve para anclar una ventana al lado izquierdo o derecho de la pantalla. Para ello se arrastra la ventana sin maximizar que se esté usando o la que se desee posicionar al lado izquierdo o derecho de la pantalla. La ventana entonces se anclará en este lado de la pantalla. AeroPick. Esta es una función que hace transparente todas las ventanas que se tenga abiertas, de manera que se pueda ver el escritorio. Para ello se ubica el apuntador del mouse en la parte inferior de la derecha de la pantalla y automáticamente se visualizará el escritorio. Tareas básicas de Windows. El menú inicio y el escritorio son dos de los elementos más usados en Windows 7 y una de las primeras acciones del usuario es personalizar el equipo. Esto es dar las características deseadas al trabajo o acorde a las preferencias del usuario de manera que su experiencia y quehacer en la computadora sea más agradable y productiva. Algunas de estas son: personalizar el equipo, opciones de edición, uso de Yum List, acceso y creación de bibliotecas, tareas especiales de Windows 7, copias de seguridad y restauración, centro de actividades, seguridad en el equipo, desfragmentador del disco duro, Windows Ready Boots, herramienta de diagnóstico de memoria de Windows, OGDoc y Windows Movie Maker.